Clase describiremos las taquicardias supraventriculares, incluyendo la fibrilación y el aleteo auricular. Las taquicardias supraventriculares son aquellas que requieren de estructuras proximales a las de His para originarse, por eso tienen un QRS menor a 120 milisegundos o 0,12 segundos en general, aunque hay excepciones como ya veremos más adelante. Dentro de las supraventriculares se pueden subclasificar entre aquellas que son auriculares exclusivas, es decir, que solo se originan y se mantienen en la aurícula, y aquellas en las que participa la unión auriculoventricular para sostenerse. Dentro de las auriculares exclusivas, la mayoría tienen cardiopatía, o sea, se apoyan en pacientes que algún grado de cardiopatía tienen. Y son las taquicardias auriculares automática y por reentrada, la taquicardia auricular multifocal, el aleteo y la fibrilación auricular. También son auriculares exclusivas y no son muchas veces asociadas a cardiopatía, la mayoría de las veces no, la taquicardia sinusal y la trisectolia supraventricular. Y entre aquellas en las cuales necesitan participación de la unión auriculoventricular para sostenerse, solo el 5 al 10% tienen cardiopatía, y son la taquicardia supraventricular por reentrada nodal, las reciprocantes o por vía accesoria, y la taquicardia incesante automática de la unión auriculoventricular o JET. Podemos clasificar las taquicardias supraventriculares entre aquellas que son automáticas en su mecanismo de génesis, y son la taquicardia auricular focal, automática, la taquicardia auricular multifocal, y el JET o taquicardia incesante de la unión auriculoventricular. Por otra parte, el otro mecanismo por el cual podemos clasificar las taquicardias supraventriculares o auriculares son aquellas que tienen un mecanismo de reentrada, y son la reentrada intraauricular, taquicardia auricular por reentrada intraauricular, la fibrilación auricular, que son múltiples mecanismos de reentrada, micro reentradas serían, el aleteo auricular, la taquicardia por reentrada de la unión auriculoventricular, la taquicardia paroxística supraventricular por reentrada nodal y las taquicardias por asa accesorio. Todas estas son taquicardias que tienen un mecanismo de reentrada como génesis y mantenimiento de dicha arritmia. Para empezar a describirlas, vamos a comenzar con lo más simple, que son las arritmias sinusales, las cuales obviamente la mayoría de las veces no son patológicas, obviamente que a veces pueden ser secundarias a una situación patológica como fiebre, hipertiroidismo, etcétera, o problemas pulmonares también, pero tenemos que saber que muchas veces no es una patología en sí mismo. La taquicardia sinusal muchas veces se ve por un automatismo normal aumentado, como les dije, muchas veces es secundaria. Existe una entidad que es la taquicardia sinusal inapropiada, que muchas veces se ve en mujeres de edad mediana, donde podemos verlo esto en los Holters, donde hay una taquicardia sinusal persistente que no se explica por ninguna causa de ninguna enfermedad, digamos, no es secundario a ninguna otra enfermedad orgánica. Y los pacientes tienen síntomas por su taquicardia sinusal y muchas veces ante pequeñas actividades su frecuencia cardíaca aumenta más de lo que aumentaría en una persona que no tuviera esa entidad que es la taquicardia sinusal inapropiada, que muchas veces se trata con depresores del nódulo sinusal. Y después tenemos la arritmia sinusal fisiológica a los fines descriptivos, no como enfermedad, que es aquella donde en la inspiración el paciente presenta aumento de su frecuencia cardíaca y en la expiración disminución de la frecuencia cardíaca. No es una arritmia, aunque se denomina arritmia sinusal fisiológica, y justamente es fisiológica porque varía con los movimientos respiratorios, pero la describo a título de que se conozca y no a título de que se entienda como una enfermedad. En cuanto a las extrasístoles supraventriculares, las extrasístoles son latidos prematuros y en este caso podemos ver aquí una onda P de distinta morfología, en este caso negativa. Aquí también podemos ver una extrasístole supraventricular, un latido adelantado que es conducido y también podemos ver, como en este caso, una extrasístole supraventricular que es tan precoz que encuentra el nódulo AB refractario y no se conduce y entonces no genera un latido ventricular. Tienen pausa compensadora, tanto como las extrasístoles ventriculares. Empezando a describir las taquicardias auriculares, tenemos la focal automática, que como su nombre lo indica, su mecanismo es automático y no requiere de estructuras de la unión auriculoventricular, como dijimos al principio. Su inicio generalmente se da por extrasístoles supraventriculares tardías, siempre finaliza con QRS, justamente porque no hay un deterioro en la conducción auriculoventricular y cada latido de la taquicardia auricular se va a conducir al ventrículo y va a finalizar entonces, cuando sea por fármacos o en forma espontánea, con un latido conducido con un QRS. Su origen es a nivel de las orejuelas, en la mayoría de los casos, en las venas pulmonares, en la crista terminalis, en la vena cava superior y en el seno coronario. Esos son los orígenes más frecuentes de estas taquicardias auriculares focales automáticas. La morfología de la onda P va a variar según el sitio de origen, pero van a ser iguales entre sí, porque hay un foco que está originando esta taquicardia. Y justamente estos focos sufren el fenómeno de calentamiento, que es un aumento progresivo en la frecuencia de la descarga de ese foco automático que genera la taquicardia, y se verá una leve variación en los intervalos PP por ese calentamiento y RR. Y generalmente el intervalo RP es mayor que el intervalo PR. La frecuencia auricular habitualmente es entre 140 y 240 latidos por minuto y la frecuencia cardíaca general va a estar determinada según el pasaje a través del nódulo ventricular.
Como les dije, los sitios más frecuentes son la crista terminalis, la vena cava superior, la orejuela derecha, la otra orejuela, la izquierda, las venas pulmonares, el seno coronario, etc. La taquicardia auricular multifocal es una entidad muy seria porque tiene una mortalidad elevada, pero en realidad la causa de la elevada mortalidad no es la taquicardia en sí, sino la enfermedad basal que origina la taquicardia auricular multifocal. La definición es que es multifocal porque hay tres o más focos, o sea que hay tres o más morfologías, como podemos ver en este trazado, de ondas P distintas entre sí, quiere decir que hay más de un foco. Generalmente tiene una frecuencia entre 120 y 200 latidos por minuto, y si hay conducción auriculoventricular conservada, o sea, 1 a 1, es un ritmo prefibrilatorio, es decir, bombardea el ventrículo de latidos auriculares, y es un ritmo que muchas veces termina en una fibrilación auricular. Hay variaciones de los intervalos PP, es decir, no son para nada regulares porque no es un foco sino varios, y por lo tanto también varían los intervalos PR y RR. Pero en este caso, a diferencia de la fibrilación auricular, en la taquicardia auricular multifocal se distingue una línea de base, como podemos ver en este trazado. Y el diagnóstico diferencial justamente es con la fibrilación auricular. La taquicardia auricular automática incesante de la unión auriculoventricular es una arritmia congénita que se ve en neonatos. Muchas veces hay historia familiar y tiene alta mortalidad, con frecuencias cardíacas muy elevadas. Muchas veces se ve disociación auriculoventricular porque es un ritmo ectópico de la unión auriculoventricular. Y muchas veces se ven irregularidades porque hay capturas desde el ritmo sinusal. Entonces se ve un súbito angostamiento del intervalo QRS porque el ritmo nodal es un poquito más ancho, pero muchas veces, repito, como hay capturas desde el nódulo sinusal, ocurre que tenemos súbitamente angostamiento del intervalo QRS y entonces eso nos ayuda al diagnóstico. Son taquicardias entonces irregulares, muy rápidas, que donde se ve disociación auriculoventricular porque justamente esta taquicardia se origina en el nódulo auriculoventricular. La taquicardia por entrada intraauricular, al igual que la taquicardia focal, es puramente auricular, pero a diferencia de la taquicardia auricular focal, esta ocurre en paroxismos, es decir, con inicio y fin bruscos, a diferencia de las automáticas que tienen un inicio paulatino, por eso el fenómeno de calentamiento, es decir, donde la taquicardia se va acelerando. En general tienen una frecuencia entre 120 y 240 latidos por minuto, tienen un PR normal o largo, pero no tienen un PR corto. Siempre finalizan con un intervalo, con un complejo QRS, dado que la taquicardia, si no hay un defecto de conducción en el nódulo AB, se va a conducir siempre al ventrículo y una vez que finaliza el circuito de reentrada intraauricular, ya no existirá más la taquicardia, pero en el latido anterior conducido de la taquicardia se conduce al ventrículo y por eso finaliza siempre con un complejo QRS. La morfología de la P va a variar según el sitio de origen, es decir, la polaridad va a ser de acuerdo a dónde se origina, si de aurícula derecha, aurícula izquierda, si de un sitio más superior, más inferior, de acuerdo a eso va a ser la morfología de la onda P. Muchas veces no se puede distinguir bien porque queda montada sobre la onda T previa. Y el masaje de seno carotidio va a alargar el intervalo PR o generar bloqueo AB, pero no va a variar los intervalos PP, porque justamente esta taquicardia es puramente intraauricular y no se ve afectada por la descarga vagal del masaje de seno carotidio. Ejemplo, podemos ver el inicio de una taquicardia auricular con una extrasístole supraventricular. Ahí se ve la P montada sobre la onda T, como les había dicho. Si agrandamos la imagen se puede visualizar aquí la taquicardia así auricular con las ondas P montadas sobre la onda T. Si realizamos masaje de seno carotidio, vemos que digamos que la taquicardia deja de conducir al ventrículo o disminuye la conductividad hacia el ventrículo por la descarga vagal sobre el nódulo AB y el aumento del periodo refractario y la disminución en la conducción, pero la taquicardia auricular sigue con su frecuencia. Vamos a hablar ahora de la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente de todas, es la arritmia de mayor cantidad de consultas por guardia. Los latidos son irregulares, caóticos y rápidos en la aurícula. Pueden llegar a tener hasta 400 latidos por minuto auriculares. Y la frecuencia cardíaca global, o sea, la frecuencia de los QRS, dependerá del grado de pasaje a nivel del nódulo auriculoventricular. Tenemos otro trazado donde podemos verificar que hay una irregularidad en la línea de base, no se distingue una línea de base a nivel de a diferencia de las otras arritmias que hemos descrito, que por ejemplo en una taquicardia auricular multifocal se ven múltiples morfologías de onda P, pero siempre se distingue en algún sector del trazado una línea de base, a diferencia de la fibrilación auricular donde no podemos ver la línea de base. Aquí podemos ver cómo una taquicardia auricular focal puede ser distinguida de una fibrilación auricular, pero incluso hasta la puede originar muchas veces. Aquí podemos ver el ritmo sinusal, luego una extrasístole supraventricular, otra extrasístole supraventricular y el inicio de una taquicardia auricular focal que nos permite ver que hay línea isoeléctrica. Por eso es una taquicardia auricular, que en realidad es multifocal porque se ven distintas morfologías, como pueden ver aquí de las ondas P. Aquí se acelera la taquicardia y finalmente desaparece la línea de base porque se convierte en una fibrilación auricular.
Los mecanismos de la fibrilación auricular son, en general, hay múltiples circuitos de reentrada en el tejido auricular, pero se dice generalmente que comienza con despolarizaciones de las venas pulmonares, aunque puede comenzar también con extrasístoles de otros sitios diferentes a las venas pulmonares, pero en general la mayoría de las fibrilaciones auriculares se originan en las venas pulmonares, por eso son objeto de la ablación para el tratamiento de la fibrilación auricular, y esos son los mecanismos, digamos, o el mecanismo disparador, una actividad focal ectópica generalmente ubicada en las venas pulmonares. Luego se generan múltiples circuitos de reentrada que sostienen la arritmia en el tejido auricular, por eso a mayor masa auricular, mayor cantidad de circuitos de reentrada, y por ende la arritmia se sostiene más porque hay más tejido viable y permeable para ir generando mayor cantidad de circuitos de reentrada, que son muy inestables porque se van dividiendo o bifurcando en otros circuitos, van migrando de sector en el tiempo y en el espacio, entonces es muy difícil que la arritmia se termine espontáneamente, aunque obviamente a veces ocurre, sobre todo en aurículas izquierdas no tan grandes, no tan dilatadas, pero en los pacientes que tienen aurículas izquierdas muy dilatadas, con muchos años de fibrilación auricular, se genera el sustrato, digamos, para tener un mayor sostenimiento de la arritmia y se hace más tendiente a ser permanente. Y también existe en la fibrilación auricular el factor modulador que está vinculado a ganglios que están en el tejido auricular que también contribuyen a sostener la fibrilación auricular y por eso su compleja fisiopatología. El aleteo auricular, en cambio, a diferencia de la fibrilación auricular, que son múltiples mecanismos de reentrada migrantes y sobre todo en la aurícula izquierda, el aleteo auricular típico es un único mecanismo de reentrada, de macro reentrada en la aurícula derecha, que puede tener un giro antihorario, como en este caso, o un giro horario. Pero en ambos casos se habla de un aleteo típico cuando el mecanismo, el sustrato es una reentrada, una macro reentrada en la aurícula derecha. Aquí podemos ver cómo se verifica en el electrocardiograma esa macrorreentrada con ondas que se definen como ondas en serrucho o en diente de sierra, como se ve aquí, que representan en el electrocardiograma ese circuito de macrorreentrada de la aurícula derecha que puede girar en un sentido o en el otro, pero generará estas ondas en diente de sierra. Como les decía, el giro puede ser horario o antihorario. Cuando es horario, se ven las ondas F de aleteo positivas en cara inferior y en cambio cuando es antihorario se ven negativas, como aquí las ondas F de aleteo en el trazado electrocardiográfico. Esto es un poco como les decía recién, representando en este esquema cómo es el giro horario con ondas positivas y en el aleteo de giro antihorario, pero que implica el mismo circuito, las ondas en diente de sierra son negativas. Aquí podemos ver otra imagen de un aleteo auricular, que podría uno pensar también que fuera una taquicardia auricular como diagnóstico diferencial, pero si observamos bien se van a ver las ondas aquí en diente de sierra y no se ve línea isoeléctrica como en la taquicardia auricular. Aquí podemos ver lo mismo, esto es un trazado de un estudio electrofisiológico con catéteres intracavitarios, que son estos que están ubicados dentro de la aurícula, para que ustedes vean que lo que se ve en el electrograma de superficie, que está en blanco con las ondas en diente de sierra, se traduce digamos, se ve también con los electrogramas intracavitarios como un circuito que permanentemente va despolarizando todo el tejido auricular en forma circular y se va registrando ese circuito de acuerdo a un catéter circular que está colocado en la circunferencia de la aurícula derecha, va registrando cómo va migrando y girando esta arritmia en la aurícula derecha. Así como tenemos los aleteos auriculares típicos circunscritos a la aurícula derecha, que pueden tener giro horario o antihorario, como dijimos recién, también tenemos aleteos auriculares atípicos, que son aquellos que no se localizan en la aurícula derecha y que no pasan por el istmo cabo tricuspidio, sino que son aleteos que en general se originan en la aurícula izquierda o en cicatrices de cirugías cardíacas. Entonces el sustrato no es toda la circunferencia de la aurícula derecha, sino algún otro sector auricular alrededor de alguna cicatriz. Podemos ver aquí estos esquemas de cicatrices que pueden generar un aleteo auricular atípico, como se podía ver en el electrocardiograma. Aquí podemos ver en este holter cómo la arritmia auricular puede ir migrando. Aquí tenemos inicialmente un ritmo sinusal, que luego se convierte en un aleteo auricular. Acá pueden ver las ondas en diente de sierra sin línea isoeléctrica. Luego se generó una fibrilación auricular, y esta fibrilación auricular luego revierte espontáneamente y el paciente pasa a ritmo sinusal, y acá posteriormente vuelve a tener una fibrilación auricular.
Pasamos ahora a describir las taquicardias por reentrada. Esta es bastante frecuente también, la taquicardia por reentrada nodal, que como su nombre lo indica es una taquicardia de reentrada, de circuito de reentrada, a nivel del nódulo auriculoventricular. Es un microcircuito, digamos. Acá podemos ver cómo se origina. Un paciente que tiene ritmo sinusal, posteriormente tiene una extrasístole supraventricular, y se genera una taquicardia donde no se visualiza bien la onda P, y ahora vamos a explicar por qué. No se visualiza bien la onda P porque, como acá existe la extrasístole, el nódulo auriculoventricular en estos pacientes tiene la característica de que tiene una doble fisiología nodal, se llama un doble camino para despolarizar el ventrículo, este nódulo auriculoventricular. Entonces, habitualmente, cuando el paciente está en ritmo sinusal, los latidos conducen desde la aurícula al ventrículo por ambas vías, por la vía que tiene conducción más rápida y por la vía que tiene conducción más lenta, y conduce entonces por ambas vías hacia el ventrículo. Pero en algún momento, una extrasístole supraventricular puede bloquearse a nivel de la vía rápida, que generalmente tiene periodo refractario más largo, entonces está más tiempo en reposo y no llegó a estar permeable para que esta extrasístole supraventricular precoz pueda ser conducida por ambas vías, por la rápida y la lenta. Entonces se bloquea por la vía rápida, pero sí puede conducir por la vía lenta. Entonces genera un complejo QRS y después este mismo latido tiene la particularidad de que encuentra en forma retrógrada, o sea, hacia la aurícula, esta vía rápida permeable, que en sentido anterógrado, es decir, de aurícula-ventrículo, antes estaba refractaria, pero una vez que se repolarizó, como se puede ver en el esquema de aquí abajo, se repolariza, entonces el mismo latido encuentra permeable en forma retrógrada la vía rápida y puede conducir hacia la aurícula. Entonces genera una onda P retrógrada que está muy próxima al QRS, por eso tiene un intervalo RP corto y un intervalo PR largo. Este circuito es muy pequeño, la actividad auricular y ventricular es casi simultánea, entonces por eso es que yo antes les decía que es difícil ver la onda P. En la taquicardia se los mostraba en el electrocardiograma anterior. Pero se puede ver como una pseudo R' en B1 y como les dije, el intervalo RP es menor en general que el intervalo PR. Aquí podemos ver como la onda P está muy pegada al QRS por lo que les explicaba recién, es decir, porque sube por la vía rápida, entonces la rápida conducción desde el ventrículo a la aurícula hace que el RP sea bien corto, como se puede ver aquí. Y como se puede ver aquí también, en el electrovasal no se ve una R' en V1, pero sí se ve en la taquicardia. Ven que ahí se ve una pequeña onda positiva que parece una R', pero que en realidad es la onda P retrógrada de la taquicardia. Aquí la podemos ver de nuevo, vemos como no se puede ver bien la onda P, pero en B1 podemos ver una R', y a diferencia del ritmo sinusal, donde en B1 no se ve dicha R'. También existe lo que es la taquicardia por reentrada nodal atípica, y es cuando el circuito es el mismo, pero en realidad ocurre lo contrario. El ritmo baja hacia el ventrículo por una vía rápida y sube hacia la aurícula por una vía lenta. Por lo tanto, la única diferencia es que el RP es un poco más largo. Es muy sutil la diferencia, pero fíjense aquí en B1, como el intervalo R hacia la P es un poquito más largo que en la taquicardia por reentrada nodal típica, donde la subida del ventrículo a la aurícula por la vía rápida hace que el RP sea muy corto. En cambio, cuando sube por la vía lenta es un poquito más largo. Es una sutil diferencia, pero es bueno que conozcan esta posibilidad. Pasamos ahora a las taquicardias por vía accesoria. Las vías accesorias son vías anómalas que son congénitas y que conducen los latidos en general desde aurícula a ventrículo, y eso genera el síndrome de Wolff-Parkinson-White cuando es evidente. Y puede generar taquicardias ortodrómicas, que es cuando la taquicardia conduce por el sistema normal de conducción y luego retroconduce hacia la aurícula por la vía accesoria, o puede generar taquicardias antidrómicas, que es cuando las taquicardias son conducidas desde la aurícula al ventrículo por la vía accesoria y retroconduce, porque es un circuito, entonces tiene que haber un sitio para que el latido baje de aurícula a ventrículo, que en este caso antidrómico es a través de la vía accesoria, y el otro brazo del circuito es la subida hacia la aurícula nuevamente por el sistema normal de conducción. Aquí podemos ver cómo se puede explicar lo mismo en este esquema, donde en la taquicardia ortodrómica, en este esquema, el latido baja hacia los ventrículos por el sistema normal de conducción y sube hacia la aurícula por la vía accesoria. Como baja por la vía normal de conducción, el latido ventricular de la taquicardia va a ser con QRS angosto. En cambio, en esta, donde está bajando al ventrículo la taquicardia por la vía accesoria, como la vía accesoria preexcita al ventrículo, va a generar un QRS más ancho. Aquí tenemos un ejemplo de taquicardia ortodrómica,
generalmente son más rápidas que las taquicardias por reentrada nodal. Tampoco se ve bien la P aquí, que yo les dije retroconduce a la aurícula desde el ventrículo por la vía accesoria y baja por la vía normal, por eso tiene un QRS angosto, y al subir por la vía accesoria se ve un RP que es más largo, porque no es un circuito chiquito como la reentrada intranodal, sino que es un circuito un poco más largo porque la vía accesoria está alejada del nódulo auriculoventricular. Y característicamente estas taquicardias, a diferencia de las taquicardias por reentrada nodal, tienen infradesnivel del segmento ST. Aquí podemos ver cómo en ritmo sinusal pasa a taquicardia y aquí vemos la onda P retrógrada, ahí se alcanza a ver, con un RP largo. Aquí podemos ver un RP largo de una taquicardia ortodrómica, es decir, no es tan corto el RP cuando el circuito es mínimo y es intranodal. Cuando hay una vía accesoria el circuito es más largo porque baja, como les mostré antes en el esquema, por la vía normal de conducción y hasta alcanzar la vía accesoria para retroconducir al ventrículo tiene que recorrer más tejido, más tiempo, entonces el RP es algo más largo. Aquí podemos ver lo mismo, en la reentrada nodal el RP es bien corto, en la ortodrómica es un poquito más largo y en las taquicardias auriculares generalmente la onda P está antes del complejo QRS. Entonces, como les mencioné antes, el síndrome de Wolff-Parkinson-White es cuando el ritmo sinusal está conduciendo hacia los ventrículos por la vía accesoria y también por la vía normal de conducción. Entonces, cuando el latido llega al ventrículo por la vía normal de conducción, resulta que ya está preexcitado, por eso se llama síndrome de preexcitación, por el latido que condujo desde aurícula a ventrículo, también por la vía accesoria. Entonces, cuando el latido baja por la vía normal de conducción, ya encuentra parte del tejido preexcitado, es decir, excitado anteriormente por el estímulo que bajó por la vía accesoria y ya despolarizó parte del tejido ventricular. Entonces el complejo QRS es más ancho, el PR es corto porque obviamente el tiempo de conducción a través de la vía accesoria es muy rápido, la conducción es muy rápida, entonces el PR es corto y tienen característicamente también trastornos de la repolarización ventricular. Y generalmente estos pacientes tienen arritmia, aunque no siempre, puede haber pacientes que no tengan taquicardias. Antes les mencioné la taquicardia ortodrómica, que era la que bajaba por la vía normal de conducción y subía por el haz accesorio, y al revés también la antidrómica, es cuando el circuito se invierte y la taquicardia baja al ventrículo por el haz accesorio, por lo tanto genera un QRS ancho, porque va a preexcitar el tejido ventricular, y sube a la aurícula para completar el circuito por el sistema normal de conducción. Los pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White tienen distintas posibilidades de presentación clínica. Pueden tener la presentación típica con el PR corto, el trastorno de repolarización y el QRS ancho, como se ve aquí, preexcitado, por la razón que expliqué antes, aunque estos mismos pacientes pueden tener una conducción intermitente en algunos casos por la vía accesoria y por momentos tener conducción normal, como se ve aquí, por no conducir hacia el ventrículo a través de la vía accesoria. Y pueden tener taquicardias con QRS ancho, como mostré antes, o taquicardias con QRS angosto, cuando la taquicardia baja por la vía normal de conducción y por el sistema His-Purkinje y sube hacia la aurícula en forma retrógrada por el haz accesorio. Puede ocurrir la eventualidad, y es una forma grave de arritmia, que el Wolff-Parkinson-White se combine con fibrilación auricular. Entonces, los múltiples latidos de la aurícula, con frecuencias de hasta 300, 400 latidos por minuto auriculares, con los múltiples circuitos de reentrada, pueden pasar al ventrículo, no solo por el nódulo AB, sino también por el haz accesorio. Como el haz accesorio, si tiene un periodo refractario corto, es decir, que está poco tiempo refractario, puede conducir muchos latidos de la aurícula fibrilada hacia el ventrículo y puede llegar a generar una fibrilación ventricular. A modo de resumen, una taquicardia supraventricular, o sea, auricular, en un electrodo de dos derivaciones podemos observar si hay onda P presente o hay onda P ausente. Si la onda P está presente y la morfología y el eje son normales, estamos ante una taquicardia sinusal. En cambio, si es anormal y tiene dientes de sierra, estamos ante un aleteo. Si la morfología es constante y no es en dientes de sierra, pero tiene una morfología de P anormal pero constante, podemos estar ante una taquicardia por reentrada nodal, a una taquicardia por reentrada a través de una vía accesoria o a una taquicardia auricular ectópica. Si tiene onda delta en ritmo sinusal, se tratará de una taquicardia por entrada auriculoventricular, como aquí, por vía accesoria, porque ya en ritmo sinusal sabemos que tiene una onda delta y por ende tiene una vía accesoria. Si en cambio la morfología no solo es anormal, sino que encima tiene una morfología múltiple, estamos ante una taquicardia auricular multifocal, que como les decía era grave, por la enfermedad de base del paciente que genera estas múltiples focos de automáticos para disparar y generar distintos tipos de taquicardia en el tejido auricular. Si la onda P en cambio está ausente en el electrocardiograma, o sea, no es que esté ausente, sino que no la vemos,
y la línea de base es caótica y el ritmo irregular, estamos ante una fibrilación auricular. Si la línea de base en cambio es plana, podemos estar ante una taquicardia por la entrada del nódulo AB, donde la onda P no se ve porque está dentro del complejo QRS, por lo que yo les decía de que el latido sube del ventrículo a la aurícula a través de la vía rápida y entonces el RP es corto y la onda P no se llega a ver, salvo lo que les mencioné de que se ve la onda P muchas veces como una pseudo R' en B1, ¿sí? Como es una pseudo R' en B1, pero en realidad es una onda P retroconducida desde el ventrículo a la aurícula. O puede ser también que no se vea la onda P porque se trata de una taquicardia tipo jet, o sea, auricular automática por un automatismo anormal del nódulo auriculoventricular.